bendiciendo a todos. Vamos a tocar un tema que tiene mucha relación con lo que acaba de exponer el profesor. El primer elemento es cuando hablamos de la tributación internacional en el contexto en el que nos estamos desarrollando, tiene mucho que ver lo que ya se explicó en detalle. ¿De qué nos vamos o mejor dicho, en qué nos vamos a centrar? En la contabilidad, pero fundamentalmente en los desafíos. En este entorno económico caracterizado por la globalización acelerada, la contabilidad aplicada al comercio internacional se ha convertido en un pilar fundamental. ¿Por qué? Su objetivo no se limita a la presentación de estados financieros, abarca también la interpretación de normas multiniveles, que fue lo que estuvo explicando el profesor. A su vez, la gestión de riesgo transfronterizo y la toma de decisiones en escenarios de elevada incertidumbre. Porque en este comercio internacional, en un momento determinado, sin darnos cuenta, podemos estar frente a una serie de, ¿cómo diríamos?, de errores que si no le prestamos atención, se nos puede convertir después en infracciones. Y eso es lo importante a tener en cuenta. Sobre todo, las transformaciones tecnológicas, la automatización, el análisis predictivo, la inteligencia sintética y la delegación integral. Cuando nosotros hablamos, o en mi caso, cuando yo hablo de inteligencia sintética, es un tanto lo que el profesor determina como inteligencia artificial. Y ya vamos a explicar, por lo menos desde mi perspectiva, por qué es más inteligencia sintética que inteligencia artificial. La digitalización integral está referido a qué? Al rol del contador. Todo lo que él estuvo diciendo ahora, cómo lo meto, cómo lo ingreso, qué manejo, la información que yo le estoy dando a la máquina es la información que poco a poco ella va a ir transformando. Entonces, la profesionalización avanzada desde una función central en el registro hacia un enfoque estratégico. Esa es ahora lo que le toca al contador. Debe ser analítico, pero con un principio ético a toda prueba. La profesión actual como integrador de sistemas, garante de transparencia y corresponsable de la sostenibilidad corporativa. Porque con la Agenda 2030, el Pacto Universal de las Naciones Unidas, que dentro de ella están los 10 principios que antes nosotros lo manejábamos con la famosa responsabilidad social empresarial. Hoy es responsabilidad corporativa y esa misma tiene un ancla determinado a través de ¿qué? Del gobierno corporativo. A medida que nos acercamos al 2026, las funciones contables que exigen una combinación de agilidad digital, rigor técnico y juicio profesional en la medida del aprendizaje continuo. ¿Qué estamos diciendo con esto? No es gratuito o no es porque se le ocurrió al profesor Benjamín y se le ocurrió a la Escuela de Contadores hacer en este periodo los encuentros. ¿Por qué lo hacemos en este periodo? Porque es cuando ya hemos avanzado durante el año. Estamos previstos a cerrar
y ya tenemos claro cómo y cuáles vienen siendo las exigencias que se van a desarrollar para el próximo año. Y entonces decíamos, la función contable exige una combinación de agilidad digital, como bien lo planteó el profesor, rigor técnico, o sea, la agilidad no me sirve de nada si no tengo un rigor técnico, contable, científico y manejo de la ley. El gran problema que tenemos ahora en todas las contabilidades es que tenemos el cumplimiento regulatorio normativo. Si yo no tengo claro cuál es ese cumplimiento, no tengo rigor técnico y menos juicio para garantizar la debida contabilización del mismo. Entonces, el otro elemento está en el aprendizaje continuo, en relación directa con los cambios regulatorios, tributarios y tecnológicos globales. Todos los organismos internacionales están en la etapa final de preparar todo lo que viene para el próximo año. Ya en Centroamérica, para poner un ejemplo específico, se está terminando de analizar y discutir para su aprobación definitiva el nuevo Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Para nosotros, en apariencia, no va a tener, sobre todo en lo que nos da dolor de cabeza de todos los días a los contadores y a las empresas, la famosa duda de valor. Ya ahora, a partir del próximo año y la entrada en vigencia del nuevo Código Aduanero Uniforme Centroamericano, ¿cuál es el cambio regulatorio? ¿Cómo deben de prepararse las empresas para afrontar la duda de valor? Entonces, hoy, o sea, cuando digo hoy, estoy hablando el próximo año, ya dice específicamente el código. Todas las notas técnicas que eran de exclusiva competencia de otros países, hoy forman parte de la integralidad que yo debo de manejar a la hora de revisar valor en aduana de las mercancías. Son 21 normas técnicas en cuanto a estudios de casos y regulaciones para cada uno de ellos en función de qué. ¿Qué es lo que debo de entender como transacción? ¿Qué es una transacción y qué es lo que no es una transacción? ¿Qué es lo pagado efectivamente o lo pagado o lo que voy a pagar? ¿Y cuáles son sus elementos? Eso hay un estudio específico que lo tiene la Dirección General de Aduana, pero no era de aplicación para nosotros porque no era obligatorio. Aun cuando en Nicaragua sí era obligatorio, no estaba publicado. Hoy, al formar parte de el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, tengo la obligación, o sea, la Dirección General de Aduana, la misma SIECA, tiene que publicar todo esto. Y entonces, ¿cuál va a ser mi obligación? Revisar si los presupuestos jurídicos que ahí están determinados, porque son intrínsecamente vinculantes a la hora de hacer la defensa técnica o el registro contable. Esto que yo estoy haciendo, la manera como lo estoy comprando y los elementos de su compra están dentro de ese presupuesto jurídico determinado como transacción, sí o no. A eso nos estamos refiriendo. Lo otro es cómo debo de contabilizarlo. El profesor hablaba de las NIF y vamos a hablar un poco más adelante sobre este elemento, pero aquí solo en el ejemplo que me interesa dejar claro. El acuerdo de valoración no habla de las NIF. El acuerdo de valoración habla del principio de contabilidad generalmente aceptado. Me van a decir, pero eso ya quedó. No, no hay obsolescencia.
Y este es un tratado internacional. Y los 180 países del mundo, perdón, 190 países del mundo que conforman la OMA y la OMC, firmamos este acuerdo. Es vinculante para cada uno de nosotros. Entonces, claro, a la hora que llega la Dirección General de Aduana por la vía de la fiscalización o cuando donde terminan duda de valor y nosotros tenemos que explicarlo o emitir la certificación contable por parte del contador público autorizado, entonces le dice, no cumple estos requisitos del principio de contabilidad generalmente aceptado. Dice, no, pero es que yo lo que tengo es otra cosa. O mejor dicho, lo tengo bajo el principio de las NIF, como lo estoy presentando. Pero el acuerdo dice otra cosa. Entonces me tengo que ir a ajustar al principio del acuerdo. ¿Qué es lo otro que nos interesa abordar? La contabilidad internacional es indispensable ¿para qué? Para uso de los marcos contables homogéneos. Y hablamos de las NIF porque todo Centroamérica la tiene aplicada. Promueve compatibilidad y confiabilidad de los estados financieros. Esto es crucial para los inversionistas, las entidades de fiscalización, las autoridades tributarias y actores del comercio internacional. Pero no hay que descuidar la parte normativa interna y la parte normativa internacional, que ahí es donde yo tengo que tener la compatibilidad práctica. ¿Cuál es la otra elemento indispensable? Evaluar desempeños, anticipar riesgo y ejecutar estrategias comerciales. Para eso es que me sirve la contabilidad internacional, es indispensable. Sobre todo cuando tenemos empresas multinacionales y nosotros trabajamos en una empresa multinacional, ya sabemos que esto que estamos hablando ahorita no es nuevo para ustedes. Enmarcados dentro de este sistema globalizado, la información contable y oportuna representa una ventaja competitiva. Recordemos, ¿cuál es el lenguaje universal de las empresas? La contabilidad. Ese es el lenguaje universal. Sin ello, no existe lo que estamos hablando, porque es un lenguaje que todo mundo entiende. ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo hacemos llegar la información? Va a depender de quién nos los está solicitando. Entonces, la contabilidad internacional se convierte en una herramienta de cumplimiento que va a evitar ¿qué cosa? Sanciones, pérdidas económicas y asimetrías de información. ¿Cuáles entonces, cuáles serían los desafíos? No basta con registrar transacciones. Es indispensable interpretar esos flujos invisibles, anticipar dinámicas sistémicas y comprender las implicaciones éticas de cada una de la decisión automatizada. Decía el profesor y le ponía mucha atención cuando dice que esta inteligencia de la que venimos hablando tiene sesgo, claro, y va a estar en función de quién, de quién elaboró el algoritmo. Cada uno que va elaborando los algoritmos en función de lo que va queriendo tener como resultado, lógicamente le ha imprimido un sesgo. Entonces, este nuevo paradigma exige una contabilidad internacional, una práctica que va más allá de lo técnico para integrar lo simbólico, lo emocional, lo ambiental y lo estructural. Y esto choca con un elemento que no puede estar fuera, y es
La cultura tributaria y la cultura contable. Entonces, a la cual nos vamos a referir en detalle un poquito más adelante. Aquí ahorita lo que me interesa avanzar es el entorno hiperconectado. ¿Qué ha desencadenado? Un proceso de integración masiva de tecnología que combinan automatización, análisis predictivo, inteligencia sintética, decíamos, ¿se acuerda? Para mí la inteligencia sintética es igual a inteligencia artificial, porque la inteligencia sintética no tiene pensamiento. Ella se va alimentando de conformidad con el algoritmo que cada uno le va realizando en función de lo que quiere que hacer. Flujos de información en tiempo real. Esta sinergia permite tomar decisiones más rápidas y a su vez puede generar exclusiones, despersonalización y riesgo sistémico. Si no se comprende a profundidad su funcionamiento. Entonces volvemos al principio. La inteligencia sintética no es neutral. Produce los sesgos de los programadores y los objetivos de quienes la implementan. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Y por qué lo quiero? Porque lo que voy tratando es de resolver, garantizar agilidad en el sistema, pero con previsibilidad, decíamos, ética, técnica y jurídica. Entonces viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué estoy buscando con esto? Que me haga un reporte, que me prepare tal cosa, que yo pueda, o sea, ir avanzando lo que antes hacía a pie, que me tomaba medio día, que lo pueda hacer en términos de minutos y segundos. Por ello, urge ¿qué cosa? Formar contadores capaces de auditar no solo los números, sino el sistema mismo de lo que se está generando. ¿Está produciendo lo que yo pretendo que produzca? ¿Los resultados que está saliendo son efectivamente lo que la ley dice que debería yo reportar, sí o no? El doctor hacía un llamamiento o puso un ejemplo de una empresa internacional que hace precisamente auditoría, análisis, predictibilidades, y hubo un descuido. ¿Por qué? No fueron capaces de revisar el sistema mismo, de revisar lo que estaba generando, si correspondía efectivamente a lo que se estaba solicitando. Y entonces, la inteligencia sintética, ella va a ir procesando, por mucho que le digamos, es que es neuronal, lo que hace es que ella va aprendiendo en función de lo que nosotros le vamos alimentando, bajo el principio de corrección y no una simple prueba y error, sino que nosotros, porque si usted de repente le está metiendo información pero no la corrige, téngalo por seguro que se ancló en esa información y va a seguir repitiendo el mismo error. Cuando se dé cuenta, lo que pasó con estos muchachos a la hora que presentaron el informe, ya había salido del control de todo el mundo. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, desprestigió a la empresa independientemente que si corrieron o no corrieron o lo que fuera la gente que estaba ahí. Pero en el caso nuestro, la contabilidad empresarial, la presentación de los mismos, recordemos que si lo hice mal, si lo contabilicé mal, si lo registré mal, tengo una consecuencia. Y es una consecuencia administrativa.
pero puede ser una consecuencia tributaria y la tributaria penal si nos descuidamos. Por eso, en vez de hablar o en lugar de hablar de inteligencia artificial, el término inteligencia sintética resulta adecuado para reflejar la naturaleza emergente de estas entidades. No son imitaciones. Por eso es que decía que no van sobre la base de prueba y error, sino construcciones inéditas con lógica propia, interacciones profundas y capacidad de modificar estructuras sin la intervención humana directa. ¿Por qué? Una vez que yo ya hice el algoritmo, lo determiné lo que iba a hacer, ella comienza a correr sola. En base a la información que voy metiendo, ella va generando. Hasta que ya me lo generó, en ese momento hice la revisión, me di cuenta si efectivamente está haciendo lo que debía de hacer. Y entonces ahí es donde tenemos que estar alerta. Estas entidades diseñadas para aprender, adaptarse y ejecutar decisiones complejas, comienzan a participar en procesos clave de toma de decisión contable, fiscales y estratégicas. ¿Por qué? Porque nosotros la preparamos para ella y presentamos los elementos. Después nosotros revisamos. Por eso, incluso en materia aduanera, cuando se está esta parte metiendo en las aduanas, en el comercio internacional, para la declaración aduanera, usted le pregunta a la inteligencia artificial determinados tipos de clasificación arancelaria y siempre va a errar. ¿Por qué? Porque la decisión es humana. ¿En función de qué? ¿Qué es el producto? ¿Para qué sirve? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es su materia constitutiva? Y otros elementos que solo la cognición humana, porque conoce el producto en su integralidad y no solo bajo el principio de la ficha técnica. Si nosotros la ficha técnica la alimentamos para clasificación arancelaria, cuando hay cambios, por ejemplo, la octava enmienda del sistema armonizado, que ya el próximo año hay que comenzar a estudiar porque va a entrar en vigencia en el año 2027, pero en el 2026 va a bajar a todos los países del mundo para su análisis, para su revisión, pero entra en vigencia en 2027. Incluso hay que prepararse en el 2026, en el segundo semestre del 2026. ¿Y qué pasa si ese elemento que antes era determinante para esa infracción, para esa fracción arancelaria, ahora la enmienda dice que más bien se excluye de esa fracción arancelaria? ¿Cómo esta inteligencia sintética fue alimentada con esa información anterior? Ella sigue teniendo eso para clasificar en base a ese ficha técnica. Fíjense bien, la ficha técnica no cambió. Ah, pero la nota legal de clasificación arancelaria en base a la enmienda del sistema sí la cambia. Entonces una nota de exclusión y antes era una nota clasificatoria. Entonces yo tengo que tener eso muy claro para poder clasificar la mercancía y en función de eso, ¿qué cosa? El epígrafe y al mismo tiempo la nomenclatura. O sea, la nomenclatura son los famosos 10 dígitos. El epígrafe es lo que me describe la mercancía.
Pero como ella todavía tiene la información anterior, me describió la mercancía en función de cómo estaba hasta antes de la enmienda. Inmediatamente después de que el propio algoritmo del sistema me determina la clasificación arancelaria, que me da simultáneo, me dice qué impuesto selectivo tiene que pagar, qué impuesto al valor agregado tiene que pagar y qué derecho arancelario a la importación debiera de pagar. Pero como tiene la información anterior, dice que no está sujeta a impuesto selectivo de consumo o al impuesto al valor agregado. Pero como cambia el principio clasificatorio en base a la nota y no lo revisé, tuve una omisión. ¿De qué? De pago de impuestos. Ahí comienza mi problema. Porque en ese momento la aduana ya no tiene simple y sencillamente una duda de valor, sino que al mismo tiempo que la tiene me dice que yo, por mala clasificación arancelaria, le debo al Estado un impuesto que no pagué. Y entonces ya no es solamente el impuesto que dejé de pagar, sino una multa igual al impuesto que dejé de pagar. Por eso se invita a todos los contadores a volverse un diseñador de relaciones interinteligentes, o sea, revisar permanentemente, ajustar ese algoritmo, revisar permanentemente si está produciendo lo que nosotros necesitamos en función de qué, del cumplimiento regulatorio normativo. Recuerda que la máquina va a producir lo que nosotros le alimentemos, no otra cosa. Si nosotros dejamos de alimentar la máquina, ella se va a ir alimentando de todos los errores que nosotros vayamos metiendo. Y eso trasciende a lo humano y lo sintético, lo programado y lo intuitivo, lo visible y lo invisible. O en otras palabras, tenemos que ser auditores nosotros mismos de lo que estamos haciendo. Revisión sistematizada de esta famosa inteligencia sintética, que no es mala, no estamos en contra de ella. Lo que llamamos es la atención para que tengamos claro que en cualquier momento, si no manejamos bien, vamos a tener problemas. Otro reto significativo decíamos que era la famosa cultura, ¿se acuerdan? Las tradiciones contables existentes en las diferentes áreas geográficas. Centroamérica, ¿cuántos somos? Somos 6 países y cada uno de ellos tiene por su propia cultura una manera de presentar los estados financieros y sus propios registros contables. La diferencia entre ellas no son tan grandes. Pero, ¿qué pasa? Las diferencias surgen en los modos seguidos y pautas para llegar al fin. ¿Qué fin? ¿Qué fin? La presentación contable. Por eso es que en Centroamérica, a pesar de que somos muy parecidos, se hace especialmente compleja porque es una región multisimilitudes históricas, lingüísticas, económicas, pero con distintos niveles de madurez institucional y de desarrollo económico y práctica contable. Vamos a ver ahora por qué lo estamos diciendo. ¿Qué es una cultura contable? La cultura de contabilidad no es una ciencia exacta, sino una disciplina social que responde a una necesidad económica, legal y cultural, la exigencia de la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas, ¿cómo es que se llama?
alcaldía municipal para el pago de los impuestos. Entonces, esta cultura puede definirse como el sistema de normas, valores, creencias y prácticas que influyen en la norma en que un país o región interpreta y aplica los principios contables. Esa es la esencia. ¿Y por qué aceleramos esto? Porque en los últimos 25 años de práctica en el comercio intrarregional, hemos venido viendo estas cosas precisamente. Centroamérica forma parte. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ha seguido una evolución desde el punto de vista de una herencia del derecho civil, romano incluso. Sus vínculos con los organismos multilaterales y la presión de integrarse a mercados internacionales ha impulsado a tratar de encontrar una convergencia, y son las famosas NIF. Pero sin embargo, tienen todavía su sesgo en esto. Por ejemplo, en Guatemala, ¿qué tenemos? NIF para pymes y normativa fiscal local. ¿Quién lo regula? La SAT y el Colegio de Contadores. ¿Cuál es la observación que tenemos sobre esto? Predomina fines tributarios. Ellos se cuidan hasta más no poder desde ese principio eminentemente tributario. ¿Por qué? Porque si nosotros en Nicaragua tenemos una situación que puede ser una mala presentación o un problema eminentemente desde el punto de vista de el valor en aduana de las mercancías y la clasificación arancelaria, en Guatemala eso le puede significar, si en Nicaragua es que a mí me notifica la Dirección General de Aduana que tiene dudas sobre mi clasificación y que tiene dudas sobre mi valor, y esto no importa el monto que sea, en Guatemala si es más de 150,000 pesos centroamericanos o 150,000 dólares, téngalo por seguro que usted va arresto judicial, porque para ellos no es un error, para ellos es un principio de defraudación que usted está tratando de hacer. Por eso es que predominantemente es tributario. En El Salvador, NIF completa y NIF para pymes. ¿Quién? La Junta de Vigilancia, que es más o menos igual que el Colegio de Contadores de Nicaragua. Tiene un buen nivel de aplicación. En Honduras no son obligatorias, son obligatorias, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? La gran informalidad contable que existe en Honduras. Todavía hoy, o sea, se rige igual que nosotros por el Colegio de Contadores Públicos, pero no han podido meter en cintura a la gente todavía. En Nicaragua hay adopción progresiva del NIF a través del Colegio de Contadores, pero hay una débil supervisión. ¿Por qué? Porque igual, aunque nosotros no lo queremos reconocer, estamos muy apegados ¿a qué? A lo que nos exige la Dirección General de Ingresos y lo que nos exige la Dirección General de Aduana. Entonces nos vamos un poco bastante pegados a los fines tributarios como lo tiene en este caso Guatemala. Costa Rica es obligatorio desde el 2001 y lo rige el Colegio de Contadores Públicos. Hay una alta profesionalización. En Panamá es completa desde el 2011 y lo rige la Junta Técnica Contable. Hay una alta apertura internacional por sus propias características país. Entonces, este
panorama aquí presentado nos demuestra cómo cada país tiene un sesgo específico y en función de ello le interesan los principios de contabilidad y las normas financieras para su presentación. Y es por eso y sobre todo, ustedes mejor que yo, que viven el día a día, y cuando la contabilidad la manejan centralizada en Costa Rica, la manejan centralizada en Panamá, o la manejan centralizada en Guatemala, o la manejan centralizada en El Salvador, dependiendo de dónde está la matriz de la empresa que esté en el territorio, se nos hace complejo, ¿verdad? Porque ellos quieren que se haga de una manera, pero es lo que ellos están manejando en su territorio. No es lo que está en el territorio. Y de repente, cuando hay incluso gerentes que van rotando por los diferentes países, pero su estado natural es Panamá, entonces él tiene toda la cultura contable de Panamá. Y a la hora que esté en Nicaragua quiere imponer esa cultura, pero no corresponde. Lo mismo sucede cuando lo cambian, lo que viene es un salvadoreño. Entonces cambia parte de lo que ya veníamos haciendo, que nos impuso el otro. Y ahí decimos, bueno, esto se vuelve un relajo. Pero ¿qué es lo que nos trae a la realidad? Cumplimiento regulatorio normativo de Nicaragua. Los principios, o sea, la cultura contable que tenemos impresa nosotros. Y es a la que nos debemos apegar. Guatemala predomina una contabilidad tributarista orientada hacia la TAD. Con las NIF se aplican principalmente en las empresas grandes. En El Salvador tienen uno de los sistemas más consolidados. Honduras es obligatoria, pero la informalidad tiene un gran problema ahí. Sí es seria la informalidad que hay. En Nicaragua, la adopción de las NIF, pero además de que hay una débil supervisión, persiste las prácticas informales y brechas educativas, que es lo que planteaba el profesor anterior. Esa es una realidad en la que nosotros estamos viviendo. En la medida que hemos ido avanzando y que hay problemas en una empresa, está otro problema en otra empresa, no importa el tamaño de la empresa. En los últimos 10 años, cuando me ha tocado, incluso con algunos colegas, por ejemplo con Benjamín, nos hemos tenido que meter a una empresa determinada que nos contrató y comenzamos a revisar, tiene una desorganización tan bien organizada que no sabía que estaban desorganizados. Y comenzamos a pedir y decimos, Señor Jesucristo, ¿cómo se sostiene si es un cascarón? Y hay prácticamente que rehacer la información. La información está, pero no está sistematizada. No está presentada como debe de ser. Como dicen los principios, cumplimiento regulatorio normativo que debe de hacerse. Pero tiene que ver con que esas prácticas informales y esas brechas educativas, tengamos mucho cuidado con aquellos que son inventivos. La contabilidad no puede ser un invento, y menos creatividad, porque nos puede traer un problema enorme. Y después, ¿quién nos va a rescatar cuando se mete a fondo y se descubre que efectivamente apariencia de no es igual a práctica sustentable en cuanto al principio regulatorio contable? Son dos cosas diferentes. Costa Rica es la referencia contable. Panamá, alta apertura internacional y plena adopción.
Pero, ¿qué pasa? Está más hacia afuera, es más internacional y menos aterrizada al área centroamericana. Entonces, las diferencias culturales generan asimetrías e interpretación incluso cuando el marco normativo es el mismo. Se interpreta de manera diferente. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nunca despegarnos de lo que dice la ley de concertación tributaria y lo que dice su reglamento. No, pero es que debe, no. El debe en su país es uno. El es en mi país es el que yo debo de aplicar. Es tal cosa. Y recordemos los principios, ¿verdad? Territorialidad, fuente, o sea, ¿qué genera la renta? ¿Qué genera la renta? ¿Qué necesito yo invertir para esa generación de renta? Para mantener la renta, para fomentar la renta, para cuidar y desarrollar la renta. Esos son los gastos que me va a permitir o me permite, ¿quién? La ley de concertación tributaria. Ahí no puedo salirme, porque es el principio de cómo y qué es lo que genera la renta. Porque recordemos que es contra eso. ¿Qué invierto yo para hacerla producir? Para mantenerla, para desarrollarla. Es lo que debo de tener claro. Y eso no puede faltar a la hora de la toma de decisión. ¿Cuáles son los retos empresariales entonces en esta multijurisdicción? Compatibilidad limitada. Aun cuando se aplican las NIP, prácticas contables diferentes entre países, va a afectar mi análisis financiero, locales y regionales. Entonces, incluso hay uno, sobre todo en la matriz, hacen los consolidados regionales. Está bien para los accionistas, está bien para esa junta directiva, pero no para la presentación contable, fiscal y aduanera. Esa debe de ir en la línea que la misma ha determinado. El otro gran problema, multiplicidad de reportes, bajo NIF, reglas fiscales, requerimientos regulatorios sectoriales, aumenta la carga. ¿Por qué? Porque la aduana a la hora que entra a nuestra contabilidad, lo entra pensando desde el punto de vista de la contabilidad aduanera. El fisco desde el punto de vista fiscal eminentemente. Igual la municipalidad, pero todas ellas convergen. Y mis accionistas en función de que ellos quieren ver sus rendimientos financieros y sus utilidades. Pero todo ello son reportes que tengo que generar. El otro, ¿cuáles son? El otro reto, la capacitación. La brecha educativa regional afecta la calidad de los reportes. El juicio profesional varía según país y según la información. Mire, eso es matemático. A mí me toca atender América Latina, España y Portugal. Y no hay un país en que no se dé precisamente en el ejercicio profesional, ¿qué cosa? ¿Cómo se analiza y cómo se reporta en función de su propia cultura? Y quieren, porque como ahí está la matriz, que todos los otros tengan exactamente, porque para ellos le es más fácil a la hora de consolidar y presentar el reporte. Pero no están en la matriz, están en cada uno del territorio. Y el otro, los riesgos es,
la corrupción, la informalidad, la baja institucionalidad incide en la confiabilidad de la información contable y la percepción de sus registros en cada uno de los países. El problema, recordemos que todos los países de Centroamérica, por principio de las normas regulatorias de la GAFI, dice que son sujetos obligados. Cuando a mí me dicen contabilizar de esta manera, la primera pregunta que yo me voy a hacer es, ¿por qué? Porque yo te lo digo, pásenmelo por escrito. No, te estoy diciendo que lo hagas. Cuando ya se fue para su oficinita, usted agarra su computadora y le manda, usted me orientó que contabilizara esto es de esta manera. Le recuerdo que de conformidad con las normas contables nacionales, se tiene que hacer de esta manera. Vuelvo a preguntarle, ¿lo hacemos como dice la ley o como usted me ha orientado? Inmediatamente que se fue ese correo, usted lo imprime, le toma foto y lo guarda. Decís, ¿pero para qué? Porque seguro va a regresar el señor y le va a pegar una jala de pelo o lo va a amenazar incluso que lo va a correr. ¿Pero en qué caemos ahí? En un reporte ¿de qué? De una operación irregular. En apariencia te dice, no, pero es que mira, lo único que yo te estoy diciendo es que lo hagas de esta manera. ¿Qué significa eso? ¿Estoy maquillando lo que debo dejar? ¿O estoy haciendo efectivamente lo que tengo que hacer? Eso es lo que nosotros tenemos que estar. La percepción del registro según el país y en función de qué, de lo que dice los elementos. Estos son los retos que nosotros tenemos. Ah, pero también tiene oportunidades y grandes oportunidades para las empresas. Facilita la inversión. Los informes financieros normalizados aumenta la confianza de los inversores. Facilita la entrada de capital al país. Optimización fiscal. Permite identificar y aprovechar oportunidades de optimización fiscal en diferentes jurisdicciones, cumpliendo la normativa y evitando sanciones. Entonces, ¿cuál podría ser en esta optimización? Igual como hicimos en el cuadro de cómo se presenta en cada país, ¿se acuerdan? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. ¿Qué me dice y cómo se llama lo que me está pidiendo a la hora de hacer el reporte? Entonces yo ya lo tengo. Me permite revisar cómo lo estoy llevando y compatibilizarlo con el resto, si es semántico o es una diferencia de fondo. Y entonces hago un llamamiento abajo. Equivalente a en Guatemala, equivalente a en Panamá, equivalente a, porque en Nicaragua se llama de esta manera, se contabiliza de esta manera, pero no contraviene ni desnaturaliza la contabilidad o el registro como ustedes lo operan en tal parte. Entonces es prácticamente en la optimización un registro contable que él mismo, ¿qué hace? Se reporta. ¿Se acuerda que lo dijimos? Creo que fue en la tercera o cuarta filmina al iniciar. Y vamos, esto es la optimización. Pero además me da una mejora de toma de decisiones. Ofrece datos precisos y estandarizados para el análisis de los resultados. Planeación estratégica y toma de decisiones informadas. Como lo que decía el profesor. Cuando me es favorable empresarialmente hacer la compra de esos activos. Lógico, si yo tengo que cambiar, por ejemplo, una línea productiva completa que tiene alrededor de 25
unidades intermedias o maquinaria. Si yo sé que la tengo que cambiar, la planifico desde el año anterior y tomo la decisión de comprarla, registrarla y que entre al territorio en el momento apropiado como lo planteó el profesor. Si es una situación que es sobrevenida, no tenía la manera de poderlo planificar ni evitarlo, entonces ahí ya ni modo. Pero si lo puedo hacer, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un análisis de cada uno de esos elementos que me hace a mí el reporte contable. Y no esperar únicamente llegar cada fin de año y ver qué vamos a hacer, sino desde el año que está iniciando, como yo ya tengo cada una de la optimización, las tomas de decisiones, la transparencia bien delimitada, me permite ir avanzando hacia un estado financiero completo y mejorado. Porque presenta información financiera clara, precisa y aumenta la confianza de todas las partes interesadas. El otro, la gestión eficiente de recursos, ayuda a utilizar los recursos de manera óptima para apoyar el crecimiento y sostenibilidad del negocio. Pero sobre todo, reducción de riesgos. Permite identificar y gestionar de forma proactiva los riesgos financieros inherentes al mercado global y nacional. Y regional incluso. El otro elemento, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los profesionales? Amplio mercado laboral. Los profesionales son muy demandados internacionalmente. Se fue la... Estamos casi a punto de... No, seguido, está normal. Lo que se fue en la pantalla. Sí. Ya estamos bien. Entonces decíamos un elemento importante. Además de ese mercado laboral, los roles especializados, posibilidad de desempeñar roles claves como contador público certificado o contador público autorizado, como le denominamos nosotros, auditores internos, consultores financieros, analistas de riesgo internacionales y directores financieros. Me llamaba la atención cuando el profesor hablaba o estaba exponiendo y dice la inteligencia financiera. Mire, la inteligencia financiera está desde los romanos. No había gente que hacía mayor inteligencia financiera que ellos. Y por eso fue que lograron hacer precisamente la metrópolis más grande que ha tenido Europa. Pero desde que nosotros decidimos regionalizarnos, nace simultáneamente con ella la inteligencia comercial y la inteligencia aduanera. Entonces la combinación de las tres. ¿Y pasa por las manos de quién? Contadores públicos autorizados. Si ustedes revisan bien, incluso ya está en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, dice que la prueba madre para determinar que el valor en aduana de las mercancías es el correcto es la certificación del CPA. A mí me toca impartir clases en todo Centroamérica. Incluso les imparto una especialización a la SAT en Guatemala en este tipo de materia que estamos hablando. Inteligencia fiscal, inteligencia comercial e inteligencia aduanera, desde el punto de vista del comercio internacional.
Y eso ustedes lo hacen todos los días. En Nicaragua no me pueden decir que no, porque todos viven pendientes de la competencia. Sabemos que están los discos y que vale $100 el disco y todo el mundo está pendiente para comprar el disco inmediatamente que termine el mes para ver cómo se comporta la competencia, qué está trayendo, de dónde está trayendo, cómo lo está trayendo, cuáles, todos esos elementos que están en ese famoso disquito. Esa es la inteligencia empresarial. Debemos de ocuparla, pero para buenas cosas. Flexibilidad. La naturaleza global de la especialización ofrece la flexibilidad de trabajar en diferentes industrias, roles, ubicaciones geográficas, adaptando la carrera a los intereses. Mire, hay falta en la región de especialidad. Parece mentira, pero la contabilidad y el manejo empresarial de las empresas de zona franca es un giro muy especializado. Y de igual es perfeccionamiento activo. Y así podemos mencionar varios. Y entonces, en la medida que nos vamos haciendo especialistas en esta área, tenemos mayor posibilidad de ampliar nuestra labor, no solo en Nicaragua, en todo Centroamérica. Hay una alta demanda laboral. Especialización en contabilidad internacional garantiza una sólida estabilidad laboral y un rol estratégico. ¿Por qué? Evolucionamos de registro a asesor estratégico de confianza gracias a la automatización y a los análisis predictivos. Lo que decía el profesor, me faltan 3 meses para cerrar el año y entonces yo estoy comenzando a hacer más o menos todas mis proyecciones de venta que no me van a salir de la manga de la camisa ni de un pensamiento de la noche a la mañana. Tengo toda una serie de comportamientos claros, específicos y determinados, además debidamente registrados. Tengo mis últimos 3, 4 años de venta, octubre, noviembre, diciembre, y saco su comportamiento y entonces encuentro una parametrización a la que más se me acerca, porque con ella puedo ya determinar por dónde más o menos voy a estar cerrando el año. En conclusión, la contabilidad en el comercio internacional es un instrumento esencial para la transparencia, la gobernanza y la compatibilidad. Perdón, la competitividad. Centroamérica enfrenta desafíos estructurales, culturales y normativos, pero también oportunidades significativas para fortalecer la institución contable, mejorar la armonización regional y elevar la calidad profesional. La tecnología aporta eficiencia, pero requiere de una ética absoluta, auditoría de sistema y un contador capaz de interpretar no solo datos, sino revisar toda la complejidad del mismo. El futuro de la contabilidad será híbrido, humano y sintético, normativo tecnológico, local y global. Cumplimiento regulatorio normativo. Espero que este panorama que hemos hablado y que hemos manejado durante este tiempo, yo creo que nos quedan unos 5 minutos por si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera que evacuásemos o algún tema específico que pudiera estar relacionado con esta contabilidad y que no hemos abordado para abordarlo si hubiera inquietud de parte de ustedes. Estamos abiertos a las preguntas. Profesor, Sigue. quería una pregunta, no hay No, pregunta. no hay. Ok. O dijimos muy claro las cosas, lo dijimos tan enredado que la gente quedó No confundida. creo, no, yo creo que está bien.
Lo que pasa es que podríamos ver algo interesante. Yo le decía al profesor Giovanni en la cátedra anterior, ¿verdad? En la conferencia anterior, sobre la incorporación, la integración de la inteligencia artificial dentro de una materia, dentro de los pensum, pues académicos, Claro, ¿ah? claro. Y tanto como comercio internacional, la carrera de comercio internacional, la carrera de contaduría pública y finanzas o auditoría, y otras carreras como economía y todas esas carreras que están vinculadas pues, a estos procesos, ¿verdad? Claro. Igualmente yo le hago la pregunta a usted. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado, Benjamín también, me gustaría que participáramos en esta situación, hemos nosotros participado o hemos tenido charlas de derecho aduanero, inclusive en las universidades lo imparten, pues, como parte del pensum, derecho aduanero, la parte tributaria, ¿verdad? Pero creo que esto de el derecho, porque esto, además de ser un derecho nacional, es un derecho internacional, Sí. ¿verdad? Y usted como experto en esto, pues, claramente en sus exposiciones lo ha manifestado en sus diferentes conferencias, ¿verdad? Usted es de la opinión también de que esto se dé como un derecho, que forme parte del pensum, como un derecho aduanero nacional e internacional, y más que todo en la carrera de comercio internacional y contaduría pública. Debería de estar en esa, como usted bien lo acaba de plantear, contaduría pública, debe de estar el comercio internacional, ¿ya? Pero debe de formar parte del pensum obligatorio de abogacía. La UAM tenía hace 10 años, dentro de su pensum, el último semestre, tenía un semestre completo, después de que ya habían visto todas las tributaciones, se miraba el derecho aduanero como tal, como parte del pensum. Hoy, el mundo, o sea, para mí es un error no tenerlo en el pensum natural de los abogados. ¿Por qué? Porque a él es el que le toca revisar todo esto. ¿Qué pasa cuando se infracciona a alguien por una mala clasificación arancelaria? ¿Quién le prepara los elementos? Se lo prepara el agente de aduana, el mismo que en apariencia cometió el error. Como él no tiene la pericia, no tiene la técnica, no estudió todos los elementos para ello, no tiene las herramientas. Y entonces, lo único que puede hacer es desde el punto de vista de lo que dice el Código Aduanero y lo que dice la legislación nacional en función del recurso que va a meter, pero no en función de la sostenibilidad técnica. Entonces, por eso es que debe de estar. Y ahorita, por ejemplo, en la UAM está impartiéndose en una maestría corporativa, sí, la parte del derecho aduanero, pero tiene otra maestría tributaria y de comercio internacional en la que ya se incorpora la fiscalidad internacional. Y ahí es correcto que se plantee esto, y es la única en América Latina, después de que ya revisé todo, que esa fiscalidad internacional no está regida únicamente a los contratos de doble tributación, sino a la integralidad de la fiscalidad internacional, que en español es contabilidad internacional. Entonces, esos principios de contabilidad internacional que nacen en todo el mundo, ¿verdad? Y que están cimentados en los mismos principios contables en el mundo. Entonces, sí debe de estar. Para los contadores públicos debe de formar parte del pensum, además de la inteligencia artificial y lo que es la cátedra específica del derecho aduanero. Y el derecho aduanero es universal en sí y la legislación particular. O sea, yo no puedo hablar de ley aduanera sin hablar del derecho aduanero, porque la materialización del derecho aduanero es la legislación aduanera. Y la combinación que éste tiene, por ejemplo, a la hora que yo voy a revisar cómo se contabilizó un ingreso de mercancía para la determinación del valor en aduana, ¿qué principios van a llevar? Los principios de contabilidad que tienen.
¿Cómo va a registrarlo? Mercancía en tránsito, tiene que entrar en carne, debe de estar. Entonces, yo les digo, por ejemplo, a veces que me toca aquí impartir, le digo, ¿qué pasa? Desde que yo hago mi registro en el diario, yo le voy dando ya la trazabilidad en función de qué. ¿A quién le estoy comprando? Igual, ¿cómo le estoy comprando? Le estoy comprando a un proveedor internacional. ¿Cómo le estoy comprando? ¿Al contado o al crédito? Entonces yo tengo dos registros inmediatos. Cuentas por pagar a un proveedor determinado, pero también tengo que abrir una cuenta puente, que es lo que hablaba el profesor ahora. ¿Y cuál es esa? Mercancía en tránsito. Transitoria. Que una vez que ya venga, la saco y le doy vuelta y la meto ahí. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo ya completé toda la trazabilidad que ahí está, porque además tengo otra cuenta que tengo que abrir. ¿Y cuál es esa? La contratación del transporte internacional. ¿Por qué? Porque ese es un pago de servicio, pero está ligado a esta mercancía que he comprado y que viene en tránsito. Pero también le compré un seguro independiente. Entonces tengo que registrar el pago que le hice al seguro. Entonces, Ya para el CIF. exactamente. Entonces, todo ello me va haciendo. ¿Y qué pasa cuando yo ya lo tengo en mi local? Agarro mi declaración de aduana, la ligo. ¿Con qué? Con el CARDEX, porque ahí es donde yo tengo mis inventarios. Y lo que tengo, como es la declaración 2732, pleca 1120, o sea, el día de hoy que la nacionalicé, ahí ya me dice que yo nacionalicé 80 unidades monedas, o sea, 80 unidades de mercancía, de determinada mercancía. Y a la hora que estoy haciendo la facturación, para mí es fácil hacer la reconstrucción hacia atrás porque sé que toda esa facturación va ligada directamente a este principio. Y entonces me favorece. Pero si yo no conozco toda esta técnica que se desarrolla a través del proceso aduanero, contable, entonces no la puedo ligar. El contador en sí, el abogado. Ajá, gracias. El contador, el abogado, el agente aduanero, tiene que tener conocimiento definitivamente de estos vínculos nacionales e internacionales, porque de ahí mismo se desprende una certificación de un CPA para hacer pública ante la aduana que efectivamente ese es el valor correcto a la hora que hagan la otra póliza, la complementaria. Exacto, la complementaria. Claro. Pero hay otro elemento que estuvimos trabajando o que platicamos ahora temprano. ¿Qué pasa si yo tengo una duda de origen? Y vamos a suponer que en ese principio de duda de origen, mi certificación de origen no es por salto de partida arancelaria, no es por transformación sustancial, sino es por el principio de mínimo. ¿Cómo llego al principio de mínimo? Es eminentemente contable. Y entonces, ¿quiénes van a actuar ahí? Específicamente, el ingeniero industrial, quien determina los componentes que lleva exactamente ese producto para hacer el producto, y sobre esa base, en función del tratado que yo tengo, sobre la base de mínimo, me dice si alcanzo el 7 o el 2 o el 10%. Si lo tengo, me lo certifica ¿quién? El mismo contador que lo está haciendo. No, él le demuestra al CPA con toda la trazabilidad que efectivamente alcanza el principio de mínimo y que con la certificación que él hace es la prueba contable. Pero hay una cosa interesante, profesor Thompson, que estuvimos hablando temprano, pero ahorita quiero que lo ampliamos. Claro. Que lo ampliemos. Mire, es decir, mi proveedor me vende. Claro. Yo soy un importador. Viene mi agente aduanero y clasifica la partida arancelaria, ¿verdad? Y elabora el formulario aduanero. Sí. Yo como contador incorporo a mi contabilidad la mercancía en tránsito o incorporo ya mi producto recibido en almacén, pues, ¿verdad? Ya definitivo. Determino mis costos y hago mi partida contable. Pero
Entonces ahí hay que ir más allá y nosotros como asesores de las empresas, porque los contadores somos asesores de las empresas, Exactamente. nosotros debemos de verificar si efectivamente esa mercadería importada, ese es su origen, Exacto. ir de fondo. Ahí es. Porque si nosotros como contadores nos quedamos ahí callados y no investigamos y asesoramos bien a nuestro cliente que necesita una certificación internacional de la empresa que le está suministrando ese producto, donde diga que ese producto es hecho 100% manufactura centroamericana o, Claro. o tica o salvadoreña, pues de acuerdo al área. al área, ¿no? Sí. Entonces, ahí tiene que ver la astucia, como bien decía Giovanni, la percepción que nosotros debemos de tener como contadores, planificar e investigar o si hay o no violación a la ley. Porque puede ser que la aduana el día de mañana me diga, este producto no es Made in Centroamérica, es fuera del área. Exacto. Y está grabado con TAI. Eso. Y entonces lo que se esté valiendo ahí es el TAI. Y podemos caer en aquel error de que habla la ley 976, que es la evasión que está contemplada como lavado de dinero. Exactamente. Entonces, ojo, pestaña y sea con los colegas que debemos de poner bien la mira con las importaciones. No solamente hacer el registro porque ya estoy satisfecho porque ya me vino la mercadería. Debo investigar al proveedor de mi cliente. ¿Verdad? Claro, claro. Y esto sale muy al mío al dedo. En febrero se está actualizando el libro lavado, o sea, de dinero y crimen organizado como delito precedente de la contabilidad o de la importación. Ya. O sea, ya lo sacamos el año pasado. Incluso aquí tuvimos una presentación completa, pero ahora se está actualizando con todo. Hubieron dos reuniones que hacen que se actualice. El primero el año pasado, más o menos para esta fecha, y fue en Panamá precisamente donde se dio la reunión, y ahí estudiaron todos los elementos, como cómo se viene haciendo esa defraudación que termina siendo una de las tipologías de lavado de dinero en el comercio internacional. Y la otra fue precisamente ahorita en septiembre en Colombia, en Barranquilla creo que fue, y se estudió exclusivamente la zona franca. ¿Cómo ahí están haciendo elementos que lo tienen los pelos de punta a todos los directores de aduana de América Latina, España y Portugal sobre ese tema? Y otros que está trabajando la GAFI en este momento. Entonces, eso en el libro queda muy bien detallado para que nuestros contadores, para que nuestras empresas incluso, tengan en qué referenciarse para decir, oh, si estoy trabajando de esta manera, si tengo esto, son las famosas alertas que traen. Este se presentó, el libro anterior se presentó en la OMA, en la Organización Mundial de Aduana. Lo presentamos directamente ante el secretario general. Y el libro nació precisamente una de las reuniones que se tenía con los directores de aduana de América Latina. Y ellos pidieron que si podíamos nosotros hacer un análisis, y lo que hicimos fue, agarramos la tipología que había determinado la GAFI, la tipología que había determinado la OMA, la tipología que había determinado las Naciones Unidas del crimen organizado, lavado de dinero y la UNTOC, y la unimos. Y miramos cuáles eran similitudes y cuáles eran las diferencias y sacamos toda la parametrización necesaria para ello. ¿Qué es lo que nos dio? El libro. Entonces, cuando lo presentamos y le entregamos al secretario general, lo primero que dice, o sea, el día siguiente, después de que tuvimos la reunión, llega el secretario general a la reunión nuestra, porque estábamos en el sector privado, yo soy miembro del Consejo Consultivo del Sector Privado en la Organización Mundial de Aduana, yo tengo un asiento en la Organización Mundial de Aduana, y dice, cometieron un error. Dije yo, Señor Jesucristo, me quería meter debajo de la mesa. Yo dije, ¿qué habrá pasado con el libro? Que el hombre le encontró un error. Y dice, ¿sabe qué? Este libro no puede ser solo para los directores. Debe ser para todas las empresas, porque aquí está el manual de cómo debe de preverse, evitar cometer errores, porque están todas las tipologías y están todas las alertas y
como incluso desde el punto de vista contable. Y ahí, o sea, este año estamos incorporando lo que hablamos y lo que vamos a hablar ahorita, que es sobre los orígenes de las mercancías. Se está falseando el origen para evadir impuestos y con ello lavar dinero. Profesor, qué lástima que el tiempo Sí, no, ya se nos fue. no se lo fue, pero quedaron otras cositas en el tintero. Ese asunto de la zona franca es importantísimo, el proceso de elaboración, ¿verdad? La materia prima. Yo creo que sí podemos contestar una pregunta que está ahí, ¿no? Hicimos una certificación de duda de origen y eso llevó casi 500 documentos debidamente foliados, desde el contrato hasta la ruta de transporte que transportaba la mercadería, dice. Pero no dice nada más. Ricardo Aragón. Pero dice ahí, hicimos una certificación de duda de origen y eso llevó casi 500 documentos debidamente. Bueno, la duda de origen, lo que estábamos hablando precisamente anteriormente, pues, el proveedor, que si efectivamente es centroamericano o no, pues, o está dentro del CAFTA o qué, pues, eso es verdad. Pero no, y es correcto, o sea, las dudas de origen a la hora de certificación desde el punto de vista del CPA, es que el CPA ahí tiene problemas. CPA, yo no puedo certificar ese origen porque no certifica los elementos contables, por ejemplo. Nada más. En el caso que yo llevé, y ahora sí lo puedo hablar porque ya terminó. Porque usted es internacional, profesor, no, y tiene ese aval. Es de Nicaragua, fue cuando todavía estaba el esquimo y nos había puesto duda de origen El Salvador sobre el origen del esquimo nicaragüense. Y era nicaragüense. Y era manufactura nicaragüense. Ahora pregúnteme cuántos documentos tuvieron que certificarse. 25.500 documentos se certificaron. Para demostrar que el origen era 100% nacional. Contratamos un furgón entero, lo llevamos allá, se lo presentamos debidamente. 7 meses después emitió el tribunal de El Salvador diciendo es originario. Pero ese es el caso de Nicaragua. Claro. Usted podía hacerlo. Claro. Nosotros podemos hacerlo acá. Sí. Pero el caso que están planteando ahí, que es internacional, yo no puedo certificar que ese es origen costarricense cuando yo soy nicaragüense. Me lo puede certificar un CPA de Costa Rica. Claro. Aquí lo que está ahí es correcto. Se certificó todos los documentos contables que me hacen. Nada más. No certificó orígenes. No certificó su registro contable, su partida contable y la serie de documentación, cómo fue pagado el banco, esto y lo otro, todo lo que el entorno, pues, hasta llegar la mercadería al almacén. Total. Hasta ahí estamos limitados. Hasta ahí. Nada más que ver, nada internacional, porque todavía el CPA no somos internacionales, ¿verdad? Pero tenemos que propugnar, por lo menos en Centroamérica, todos los colegios de contadores centroamericanos que garantice, como ahora que viene el nuevo código de uniforme centroamericano, que me permita que si yo soy un CPA de Nicaragua, reconozca eso a nivel de centroamericano. El Colegio de Contadores Públicos, recuerdo desde que yo era presidente hace unos 4 años atrás, ha venido gestionando reuniones con todos los colegios centroamericanos, e inclusive Costa Rica, que ha sido el representante para Centroamérica en esa oportunidad, y creo que ahora se tocó ese tema en México, creo en la IFAC, ahorita creo que lo tocaron ahora Marvin, que está en la I6, ya que estuvo representando al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, creo que ese tema lo tocaron. Ese tema es muy importante, profesor. Y yo sé que usted... Estoy viendo su currículum y me gustaría darle una repasada rápidamente, José, si tenemos un poquito ahí de tiempo. Yo sé que estamos colgados con el tiempo. Miembro fundador de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, doctor honoris causa en el Instituto Tecnológico Universidad de México, doctor honoris causa por Remington University de Jerusalén, doctor honoris causa en el Colegio Oficial Internacional de Doctores, doctor honoris causa por la Federación Internacional de Especialistas, TINTE, especializada en Derecho Aduanero, máster en Derecho Internacional de la empresa OBC Business School, especialización internacional de peritaje contable forense, lavado de activos e interrogatorio y contrainterrogatorio a peritos contables por Instituto Nacional de Contabilidad, Auditoría y Peritaje Forense, consultor internacional del BID en el programa de fortalecimiento y modernización de la gestión de economía fiscal, consultor internacional en el área de normativa aduanera y miembro del Instituto Centroamericano para la Integración ICI, asesor jurídico de la Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana, ASAPRA, y de la Confederación.
miembro del Grupo Consultivo del Sector Privado de OMA, negociador y redactor de regulaciones normativas del cumplimiento de DR-CAFTA, negociador técnico de Centroamérica, DLC Corea, del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco y un montón de cosas más, profesor. Ahí me permiten, ¿verdad?, que tenía que leer esto porque yo conozco la capacidad de usted y cómo se ha movido a nivel mundial para lograr traer al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua esos conocimientos que son extraordinarios, doctor. Muchas Eso gracias. es lo que le iba a decir. Lo más importante de todo es que soy parte del claustro de profesores del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Así es, profesor. Para mí es un Y con honor. mucho orgullo para nosotros también, ¿verdad? Que sea nuestro maestro. Gracias. Muy buenos días. Gracias.